través del internet siguen estas prédicas, que Dios los bendiga y los guarde. Y el mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado 3 estados o niveles espirituales del ser humano. 3 estados o niveles espirituales en los que se encuentra el ser humano. Así que ese es el mensaje. Le voy a pedir que todos tengan su Biblia a mano para que cuando yo cite un versículo de esos que están ahí en la pantalla de la televisión, pues ustedes lo tengan localizado y así lo puedan leer juntamente con un servidor cuando les diga. Así que sobre este tema quiero compartir palabra. El estado carnal, hermanos, el estado carnal, terrenal, animal, es en el que todos, absolutamente todos, hemos nacido. Nadie ha nacido siendo un ángel, un querubín, y tampoco nadie ha nacido siendo un demonio con cuernos y con tridente, ¿no? Todos hemos nacido en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo natural, carnal, terrenal, animal, como dice la palabra de Dios. Entonces todos nosotros partimos de la misma meta para correr la carrera de la vida que tenemos por delante, ¿no es cierto? Todos nacemos con un cuerpo natural, carnal, terrenal, sujeto a las leyes de la vida. Todos nacemos en el estado de inocencia, ¿verdad? Como Adán y Eva cuando vivían en el huerto del Edén antes de caer en pecado. El estado de inocencia, así vivieron Adán y Eva. Y cuando nacemos siendo criaturas pequeñas, bebés, nosotros no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y estamos desarrollando la etapa de la niñez, que es la etapa más bonita de todas las etapas de la vida, la etapa de la infancia. Y a medida que vamos creciendo en edad, pues vamos aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y llegamos a cierta edad en la que tenemos conocimiento suficiente para elegir el camino de la vida que vamos a vivir aquí en esta tierra. Y somos libres para elegir el camino que vamos a vivir, el camino que vamos a tomar. Usamos o utilizamos nuestro libre albedrío para la toma de decisiones. De las decisiones que nosotros tomemos aquí en esta vida, dependerá el lugar a donde vamos a llegar en la eternidad, después de la muerte del cuerpo. Si nosotros hemos tomado el camino al cielo, pues allá llegaremos al final de la vida. Si hemos tomado el camino al infierno, pues al infierno llegaremos, así de sencillo, lógico y evidente, ¿verdad? Todos los caminos nos llevan a un destino. Todos los caminos nos llevan a un destino. Cuando usted se monta en un avión para hacer un largo viaje, una de las primeras primeras voces que sonarán por los altavoces del avión es la azafata diciendo: este es el vuelo número tal y tal y tal y va con destino a tal pueblo, y cita el pueblo. Y bueno, es obvio que todos los viajes que se emprenden, pues se emprenden partiendo de un lugar y tienen un destino determinado. Y cada persona dice: yo quiero ir, pues si quiere ir a Galicia, pues coge el avión que va para Galicia. Si quiere ir a África, pues el que va para África. Así es, ¿verdad? Lo mismo en aviones, que en trenes, que en autobuses, etc. Y partiendo, hermanos, de ese estado natural, carnal, terrenal, animal, en el que nosotros hemos nacido, el tiempo comienza a correr. Cuando uno nace, el tiempo comienza a correr. Y usted y yo tenemos más o menos las mismas oportunidades. A todos en la vida se nos dan, salvo excepciones, 70, 80, 90 años de vida y se acabó la oportunidad. Dios, dice la Biblia, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que si me acompañan, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y me ayudan a leer cuando yo les diga. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué es lo que ha puesto, dice la palabra? Eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, como dice la palabra.
El ser humano es consciente de que después de la muerte del cuerpo está la eternidad con Dios en los cielos o con Satanás en el infierno. Los dos únicos lugares donde se va a pasar la eternidad. Toda la humanidad estará eternamente con Dios en el cielo o con Satanás en el infierno, dependiendo, como decía, del camino que cada uno haya elegido. Todos nosotros somos seres eternos que no morimos nunca. Cuando hablamos de la muerte del cuerpo, eso no significa dejar de existir como algunos creen de manera equivocada. Dice, no, cuando te mueras, allí se acaba todo. Mentira, cuando usted se muera, allí comienza la eternidad, porque el alma y el espíritu salen del cuerpo y van para ser juzgados delante de Dios. Y cuando nuestro cuerpo muere, como digo, el alma y el espíritu son inmortales, ellos no mueren, siguen existiendo. Y en su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, esos cuerpos muertos resucitarán. Porque si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Unos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Entonces, somos seres eternos, no somos como los animales. Usted coge un corderito, lo mata y se lo come y no pasa nada, porque eso no es un ser eterno, es un animal que tiene un tiempo limitado de vida y es para la alimentación del ser humano. Otro concepto que nos habla también el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 11 al 12, miren lo que dice allí la palabra. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino, ¿qué más dice? Que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Somos seres eternos, número uno, todos tenemos tiempo y ocasión. Nadie se podrá justificar delante de Dios diciendo, no, yo no tuve tiempo, yo no tuve la ocasión de conocer a Dios y de conocer su palabra. No es cierto. Todos hemos tenido tiempo y ocasiones de sobra. Si no los hemos querido aprovechar, eso es otra cosa. Pero tiempo y ocasión, todos los seres humanos han tenido tiempo y ocasión de entregarle su vida al Señor. Entonces aquí tenemos dos verdades y una verdad más la tenemos en el versículo 12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos, pues ese tiempo malo. Entonces, el hombre no conoce su tiempo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice la palabra. Entonces, nadie se podrá justificar delante de Dios diciendo, yo no tuve tiempo, yo no tuve ocasión, y todos hemos tenido tiempo, todos hemos tenido ocasión. Entonces, aquí en estos tres versos que acabo de leer, hay tres verdades como tres castillos de grandes, ¿verdad? Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Todos sabemos que somos seres eternos. La segunda verdad es que todos tenemos tiempo y ocasión de entregarle nuestra vida al Señor. Y la tercera verdad es que el hombre no sabe cuál es el último día de su vida. No sabe cuándo le toca partir para la eternidad. Nadie lo sabe. Hoy podemos estar buenos y sanos y mañana ya estamos metidos en un nicho donde dice, el cuerpo, claro, donde dice descansa en paz fulanito de tal y tal. Entonces existen como tres estados o niveles espirituales en los que el ser humano suele vivir. Estos tres estados o niveles en los que están todos los seres humanos, tanto los que son cristianos como los que no lo son. Tres estados o niveles espirituales. Voy a pedirle a la hermana Lady, por favor, me pone la imagen aquella del semáforo que pusiste antes para que podamos ver ahí gráficamente
como dice un refrán, que una imagen vale más que 1000 palabras. Esa, sí, enciéndeme esa, por favor, y amplíala un poquito. Eso es, 3 estados o niveles espirituales del ser humano. Entonces, ahí tenemos, en la parte inferior, tenemos el estado espiritual caído, el estado espiritual de condenación. Lo hemos relacionado con los colores del semáforo, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa el rojo, el color naranja y el color verde. El rojo para, no puedes pasar; el naranja pues pasa rápido, porque si no pues se te enciende el rojo y no puedes pasar; y el verde pues luz verde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el estado caído? El estado abajo, el rojo, estado espiritual caído de condenación. Los ateos, los incrédulos, los amantes de lo malo, los amantes del pecado, los amantes de la vida sin Dios, sin fe y sin esperanza, son hijos del diablo, como dice la Biblia. Son supersticiosos, hacedores de lo malo, siervos de Satanás. Y esto lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, capítulo 3, versículo 17. Quita otra vez esa imagen y pon los textos de la Biblia, y después me pone otra vez la imagen cuando yo te diga. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 17, tenemos el estado, tenemos en el estado en el que vive la mayor parte de la gente, de la humanidad, en el estado caído, en el estado espiritual caído. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios allí. Encuéntralo, por favor, y me sigue la lectura juntamente conmigo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Dice el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que ahí están los que creen y los que no creen. Los que creen son hijos de Dios, los que no creen son incrédulos, son hijos del diablo. El verso 19 dice: y esta es la condenación, rechazar a Cristo. Que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Sus obras eran malas, muy malas, y como eran malas, pues aman la noche, la oscuridad, para hacer las obras malas de ellos en la ocultación de la noche. El verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no viene a la iglesia, no quiere que le hablen de Dios, no quiere meterse con Dios, porque obviamente si viene a la iglesia empieza a oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues tiene que ser predicada en contra del pecado. Y cuando la persona que está en pecado oye que estamos hablando del pecado, pues se siente aludido y dice: uy, están hablando de mí. Y entonces huye para que sus obras y sus malas actitudes no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, la persona que ama al Señor viene a la iglesia, oye la palabra de Dios, se deja guiar, se deja tratar, se deja corregir. Entonces la inmensa mayoría de la humanidad están bajo condenación, lo crean o no lo crean, porque así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra de Dios. Vamos otra vez a la imagen de antes, por favor, Lady. El estado espiritual, natural, carnal, terrenal, animal, en el que todos hemos nacido. Este es el estado del centro, donde está la luz de color naranja, ¿sí? En ese estado hay muchas personas. Este es el estado en el que hemos nacido. Todos los seres humanos hemos nacido en un estado espiritual, natural, carnal, terrenal, animal, y en ese estado hay muchísimas personas. Hay creyentes, personas que creen en Dios, pero son carnales, están fríos o tibios, no han nacido de nuevo, aunque son religiosos y pueden ir a misa o pueden ir a la iglesia evangélica, y son tradicionales
y son indiferentes al llamado a consagrarse. No quieren orar, no quieren ayunar, no se quieren congregar con frecuencia, solamente muy de cuando en cuando. Son personas que están rezagadas, estancadas, no pueden crecer espiritualmente, y estas personas están representadas por las vírgenes insensatas de Mateo 25. Ya saben que Mateo capítulo 25 habla de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas no tomaron consigo el aceite, como han escuchado ustedes en numerosas ocasiones. Así que el estado natural, carnal, terrenal, este es el estado en el que todos hemos nacido, y partiendo de ahí tenemos que buscar el reino de los cielos. Esa es la meta, esa es la línea de salida desde donde todos salimos, arrancamos para correr la carrera de la vida que tenemos por delante, y se pone el cronómetro en marcha. Cuando nacemos, ahí se pone el cronómetro en marcha. El cronómetro comienza a correr. 1 año, 2 años, 3 años, tienes 4 años, después tienes 5, tienes 6. El cronómetro va marcando los años de vida que tienes. Mientras eres niño, vives en el estado de inocencia y los años se pasan rápidamente, ¿verdad? Se pasan rápidamente sin uno darse cuenta. Pero cuando entras en la edad de adulto, ya tienes uso de razón. Te llegó la hora de tomar tus propias decisiones, porque ya saliste del estado de la inocencia, ahora tienes conciencia. Cuando llegó la hora de tomar tus propias decisiones, la gente suele tomar 3 opciones. La mejor de todas es iniciar el camino al cielo, ¿verdad? Partiendo del estado color naranja, pues en el estado natural, carnal, terrenal, donde todos hemos nacido, hay que reorientarnos hacia el reino de los cielos, que es el mejor de todos los caminos, buscando de Dios, creciendo en el bien. Ahí lo tenemos en el color verde a la parte superior. Dice: persona nacida de nuevo, apartado del mundo del pecado y de toda inmoralidad, persona espiritual que vive en santidad, ora, lee la Biblia, ayuna, se congrega, vigila, está lleno del Espíritu Santo o está buscando el bautismo del Espíritu Santo y también los dones del Espíritu Santo para servir. Y estas personas están representadas en las vírgenes prudentes de Mateo capítulo 25. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son las que están buscando de las cosas de Dios. El peor de todos los caminos es el camino del mal, el camino hacia el infierno. Y como dije, hay una tercera opción, que es esa opción central, esa opción donde le podemos llamar la opción neutral, ¿verdad? ¿Qué es la opción neutral? Pues es una opción en la que muchas personas se ubican y dicen, seguramente ustedes habrán escuchado en numerosas ocasiones, personas que hablan de esta manera y dicen: mira, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo no estoy haciendo nada malo, yo no me meto con nadie, así que yo estoy tranquilito, vivo mi vida, ni soy religioso, ni estoy siempre con la Biblia en la mano, ni tampoco estoy haciendo ninguna cosa mala. Entonces como que se quedan en el centro, en un estado neutral. No hacen nada malo y se justifican como que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Solamente dicen: no robo, no mato, no le hago daño a nadie, no estoy haciendo ningún mal a nadie. Entonces las personas que viven en esa opción neutral se engañan a sí mismos creyendo que se pueden justificar delante de Dios en el día del juicio. Ellos piensan que se pueden justificar delante de Dios en el día del juicio, pero no se podrán justificar delante de Dios, porque miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12, 30. O sea que el Señor dice que o estás conmigo o estás en contra de mí. La opción neutral que muchas personas adoptan, eso no sirve para nada.
a los ojos de Dios es como si estuvieran haciendo lo malo, aunque ellos se justifiquen y dentro de su corazón digan, no robo, no mato, no le hago daño a nadie. Bueno, está bien que no robe y que no mate y que no le haga daño a nadie, pero es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente, hermanos. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense lo que dice ahí, somos creados por Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las estuviésemos practicando. Somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, creados, diseñados por Dios para hacer cosas buenas. Dios no nos ha creado para que estemos de brazos cruzados en la opción neutral, como dicen muchas personas, no robo, no mato, no le hago daño a nadie. Bueno, está bien que no le haga daño a nadie, pero eso es una vida estancada. Dios quiere que seamos activos, que hagamos buenas obras, no que nos quedemos de brazos cruzados. Así que el cronómetro del tiempo sigue corriendo. No siga de brazos cruzados por más tiempo. La opción neutral es la más cómoda porque no requiere de ningún esfuerzo. Esa es la opción que muchas personas adoptan, ¿verdad? Pero esa opción es falsa, es un autoengaño que la persona se hace a sí mismo y adopta esa postura o esa posición porque sencillamente es cómoda. Pero el Señor no nos ha llamado a vivir una vida cómoda de brazos cruzados. El Señor nos ha llamado para que estemos activos, sirviéndole al Señor como Dios manda. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 30. Dice así, Lucas 13, 22 al 30. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y resulta que alguien le dijo, Señor, verso 23, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta que alguien le lanzó al Señor Jesucristo. ¿Son pocos los que se salvan? La gente quería saber si eran muchos o eran pocos los que se salvaban. Pues el Señor lo primero que dice es, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Fíjate que el Señor dice, hay que ser personas de acción, de trabajo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Pues porque quieren meter su vida de vicios, de pecado, de holgazanerías por ahí, y ahí no pueden. La puerta para entrar al reino de los cielos es estrecha y solamente pueden pasar por ahí las personas que están libres de carga, libres de pecado, que están viviendo de manera activa para el Señor. Dice el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, que no podáis entrar al reino de los cielos. Y ustedes van a decir, pero si yo tuve la oportunidad, si me predicaron, pero no me lo tomé en serio. Ay, Dios mío, y entonces la amargura, la tristeza, el haber perdido la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, como dice la palabra, vosotros estaréis excluidos, allí será el lloro y el crujir de dientes en la condenación eterna, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Quiere decir que a veces se convierte una persona y otro que lleva 40 años sirviéndole al Señor, se quedó el último y el último fue el primero.
Es decir, ¿por qué? Porque se tomó las cosas de Dios en serio y vivió una vida dinámica, activa, al servicio de Dios. Aleluya. Y entonces, como hemos dicho, hermanos, esos tres estados, ¿verdad? El estado caído de condenación, el estado intermedio donde la gente cree que ese es un estado neutral, que pueden estar ahí, pero a los ojos de Dios ya hemos visto que no, que ese estado es un estado falso, aunque muchas personas lo adoptan. Pero el verdadero estado es el de color verde, el estado espiritual de salvación, donde la persona ha nacido de nuevo, como la Biblia dice, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Así que ese estado espiritual divino es cuando la persona ha nacido de nuevo y está llena del Espíritu Santo. Tiene el gozo de la presencia de Dios en su corazón. Es como que usted entra en una atmósfera celestial, como que usted se sube a una nube de gloria cuando usted busca la presencia de Dios. Es como que usted vuela en las alturas del Espíritu. Es otra dimensión, es como que usted sube a las nubes y vence la ley de la gravedad, ¿verdad? Cuando una persona se mete con Dios y empieza a crecer, a madurar, entra en una atmósfera de adoración maravillosa. Es como que las cosas de la tierra, la tristeza, el dolor, la amargura, la preocupación ya no te afectan para nada, porque ahora vuelas en las alturas como si fueras un águila allá arriba en libertad. Dice que el ser humano siempre en siglos pasados, al ver las aves volando, las águilas y las palomas y todo, decía, ¿quién fuera un águila? ¿Quién fuera una paloma que pudiera volar? El hombre siempre quiso volar por las nubes, y después de muchos intentos, porque desde siglos el hombre estuvo intentando volar por las nubes como las aves, como las águilas. Y en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, año 1903, el primer vuelo lo hicieron los hermanos Wright. Ellos comenzaron a volar, inventaron una máquina voladora y comenzaron a volar, y después de ahí esas máquinas voladoras se fueron perfeccionando, y hoy en día tenemos aviones, globos aerostáticos que llevan a la gente por las nubes, y el ser humano puede volar, gloria a Dios, pero hay que esforzarse. Muchos tuvieron que esforzarse y luchar, y nosotros también tenemos que esforzarnos y luchar con esta carne que es pesada y se resiste a volar en las alturas del Espíritu. Pero nosotros estamos predicando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Hermano, busque del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo y usted se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le quita la vergüenza de alabar a Dios en voz alta y de levantar las manos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Bendecido sea su nombre. El Espíritu Santo te quita la vergüenza de hablar de Cristo a tus amigos y conocidos y a tu jefe. Hay personas que, aunque son creyentes, les da vergüenza hablar de Jesucristo a otras personas, porque no están llenos del Espíritu Santo. Si estuvieran llenos del Espíritu Santo, no paraban de hablar. El bautismo del Espíritu Santo trae un gozo inmenso al corazón de la persona. A veces llora de gozo, de regocijo, de alegría. El Espíritu Santo te hace entender también la Biblia con claridad y las cosas de la vida. El Espíritu Santo te ayuda. El bautismo del Espíritu Santo te da también testimonio de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te da la seguridad de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo te hace hablar en otras lenguas, lenguas espirituales y angelicales. La Biblia habla de que hay otras lenguas, incluso lenguas angelicales. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 2. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurad los dones espirituales. El amor es lo primero, pero después lo segundo son los dones espirituales. Y sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Cuando usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted hablará en otras lenguas, en otro idioma. Nadie le entiende, puede ser incluso un idioma angelical. Nadie le entiende, pero por el Espíritu usted está hablando misterios. Es decir, el Espíritu Santo ha tomado control de su lengua y entonces Él es el Espíritu Santo el que mueve su lengua para adorar y para glorificar a Dios en un lenguaje que muchas veces usted no lo conoce, pero que son las lenguas del Espíritu. También 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ves? Hay lenguas angélicas que nosotros no las conocemos, pero ahí habla la Biblia de lenguas humanas, que hay muchísimas, y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es evidente que lo más importante es el amor, pero las lenguas también son de Dios, no son del diablo como algunas personas por ahí han dicho. Las lenguas son un don, un regalo del Espíritu Santo. Las lenguas espirituales las usa el Espíritu Santo para orar con sabiduría a Dios. Porque a veces, muchas veces cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces, especialmente cuando uno está en una depresión o cosas así, uno está deprimido y va a orar y en 5 minutos se le acaba el repertorio y se le queda la mente en blanco y uno dice, bueno, pues ya no tengo nada más que orar, que decirle al Señor. Y en 5 minutos terminas de orar, pero cuando está lleno del Espíritu Santo, entonces empiezas a adorar a Dios en otras lenguas y puedes echarte media hora, 1 hora, adorando, alabando a Dios en lenguas, un rato en lenguas y otro rato en tu propio idioma. Así que las lenguas son un complemento, una bendición para que su espíritu y el mío pueda glorificar el nombre del Señor. Y allí es cuando nosotros debemos tener confianza en Dios y soltar la lengua en las manos del Espíritu Santo para que la use orando a Dios en lenguas. Dios conoce todas las lenguas, Dios no necesita una interpretación. Si yo hablo aquí ahora en lenguas, pues la Biblia dice que tiene que haber un intérprete, porque si yo hablo en lengua y ustedes no entienden mi lenguaje, tiene que haber un intérprete que diga, ha dicho esto, esto y esto y esto. Y entonces ustedes van a decir, no entendíamos lo que decía porque estaba hablando en otras lenguas desconocidas. Nosotros necesitamos que alguien nos interprete. Si una persona habla en chino, pues no le vamos a entender a menos que haya un intérprete y nos explique en castellano lo que está hablando ese señor en chino. Pero Dios entiende el chino, el inglés, el español, todos los idiomas Dios los entiende. Entonces, cuando se le habla a la iglesia, es necesario que haya, cuando se le habla en lenguas desconocidas a la iglesia, es necesario que haya un intérprete para que la iglesia sepa qué es lo que se ha dicho. Pero cuando usted está en su casa orando a Dios, usted no necesita interpretarle a Dios en el caso de que usted esté hablando en lengua, porque Dios conoce todos los idiomas, como acabamos de decir. Y el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo hablaba muchísimo en lenguas. El apóstol Pablo hablaba mucho en lengua. En 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, que toda la iglesia de Corinto junta. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en tu casa. En tu casa oras en lenguas y adoras a Dios y no necesitas que haya un intérprete. En la iglesia, sí, en la iglesia el apóstol Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras en el idioma conocido de la gente que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y es así, ¿verdad? En la iglesia, pues todos los mensajes en lenguas tienen que tener un intérprete. Y si no hay intérprete, dice la Biblia, calle en la iglesia y hable para sí, ore para sí mismo y para Dios. Así que, hermano, ya voy concluyendo, solamente decirle que no mantenga el control de la lengua. Cuando usted ora en su casa, lo primero que debe decirle al Señor es decirle, Señor, en las manos del Espíritu Santo entrego mi lengua, entrego el control de mi lengua. Y ahí usted
suelta su lengua y empieza a adorar, cierra sus ojos, levanta sus manos, pone un poco de música de fondo y empieza a decirle cosas bonitas al Señor. Señor, te amo, te alabo, te adoro y te glorifico. Y usted entra en ese ambiente de adoración y sigue orando y adorando, orando y adorando, y cuando menos usted se lo espera ya está hablando en otras lenguas, porque el Espíritu ha venido sobre usted y lo ha llenado hasta el punto que usted lloró de gozo, sintió un gozo, sintió una presencia, y esa presencia maravillosa vino acompañada del don de lenguas para que usted pudiera tener más facilidad para orar. Así que le invito a que lo haga con mucha frecuencia. Cuando usted menos se lo espera, usted verá que mientras usted adora al Señor en su idioma, el Espíritu Santo viene sobre usted, le bautiza y usted empieza a adorar a Dios en otra lengua. Practíquelo mucho, hermano. Cuando usted adora en lenguas, podrá permanecer más tiempo orando y alabando al Señor. Y cuando usted quiere dejar de orar en lenguas, usted también lo puede hacer, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, que cuando usted quiere parar, usted puede parar, pero cuando tiene el don del Espíritu Santo, usted se deleita adorando a Dios en lenguas. No impidan el hablar en lenguas, ¿verdad? No controle usted la lengua, deje el control de su lengua en las manos del Espíritu Santo. Verso 39 y 40 de 1 Corintios dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No lo impida, deje que el Espíritu alabe al Señor. Si está en la iglesia, pues puede hablar en lenguas también, pero suavecito para usted. Está adorando a Dios en lengua. Si está en su casa, usted puede explayarse y soltar la lengua suya para adorar a Dios en voz alta. En la iglesia, obviamente, cuando todos estamos adorando, pues tenemos que ser un poco más prudentes, porque la Biblia dice en el verso 40, hágase todo decentemente y con orden. Así que no tenga miedo de entrar en el nivel del Espíritu Santo, hermano. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia maravillosa, maravillosa. Es algo que se parece a la transfiguración del Señor Jesucristo. No sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8, con esto ya termino. Abra su Biblia en Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8, para que vea la experiencia tan bonita, tan linda que experimentaron estos 3 apóstoles del Señor. No los 12, sino solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan y los otros 9 no? Pues porque Pedro, Jacobo y Juan eran los más metidos, que estaban más cerca del Señor. El Señor cogió a esos 3 y se los llevó a un monte. Marcos capítulo 9, versículo 1 al 8 dice, y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, dice Jesús en el verso 2, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos. ¿A dónde? A un monte alto. ¿Y qué hizo allí? Se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Jesús transfigurado en gloria, y allí está Elías y Moisés hablando con el Señor Jesús. Y Pedro, Jacobo y Juan están en su estado carnal, natural, y están viendo esa transfiguración, y están viendo a Elías y a Moisés, y están sorprendidísimos. Dice que entonces Pedro, verso 5, dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti o 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Era tanto el gozo. Era una experiencia tan linda, tan bonita, que Pedro
quiso prolongar esa experiencia. Dice, vamos a hacer unas cabañas aquí y nos quedamos ya aquí para siempre, porque esto es la gloria bendita, una experiencia extraordinaria. Y dice en el verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, pero también al mismo tiempo con un gozo impresionante, ¿verdad? Porque imagínate ver al Señor Jesucristo transfigurado y a Elías y Moisés que bajaron para hablar con el Señor Jesucristo. Entonces dice, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, el Padre hablando desde el cielo de Jesucristo. Luego cuando miraron, dice que no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Es decir, ya Jesús volvió otra vez al estado carnal, y Elías y Moisés subieron a la gloria, pero los discípulos se quedaron impactados por esa experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las cosas de Dios son experimentables. La fe no es algo solamente mental, teórico, sino que es algo que usted lo puede experimentar. Dios quiere que usted tenga experiencias espirituales. Si usted las busca, las va a tener. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual, similar o semejante, inferior por supuesto, pero similar o semejante a la experiencia que experimentaron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, y se quedaron impactados de lo hermoso que era esa presencia. Así que las experiencias de carácter espiritual son parte de la vida del cristiano. Si bien el cristiano no vive de experiencias, pero vivimos por fe, pero las experiencias son parte de la vida del cristiano. Son atisbos de gloria, son aperitivos de aquella gloria que vamos a tener en el reino de los cielos, como que el Señor nos envía unas cuantas pruebas, unos cuantos trocitos para que probemos, una pequeña degustación. Son gratificaciones adelantadas de la gloria que tendremos en los cielos. El primer paso para entrar en la vida del Espíritu Santo es nacer de nuevo, como hemos predicado en numerosas ocasiones. Así que, hermanos, termino ya este mensaje diciendo que el propósito de este mensaje es motivar, animar a todos los creyentes que viven en un estado carnal, terrenal, animal, a salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, y ponerse a buscar más en serio la presencia de Dios para subir a ese otro nivel, a ese nivel experimental de gloria y de la presencia del Señor. Pues hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí, también a los que nos miran por la tele. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente. Nos ponemos en pie para terminar este culto, dándole gracias a Dios por su hermosa presencia. Y ya saben, 3 estados o niveles. Nosotros tenemos que estar en el nivel verde, en el nivel del Espíritu Santo. Vamos a subir, aleluya, como suben los aviones por encima de las nubes, en las alas del Espíritu. Padre, te damos gracias, Dios mío. Ha sido una delicia estar aquí con mis hermanos en esta preciosa tarde, compartiendo con ellos, Dios mío, esta palabra bendita, Dios de los cielos. Oro que tú guardes, Dios mío, a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y que todos y cada uno de los presentes aquí puedan, Dios mío, subir a ese nivel, Dios mío, entrar en la presencia del Señor, mi Dios, glorificarte, adorarte, servirte en espíritu y en verdad. Gracias, mi Dios, te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre, y pedimos sobre la iglesia la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros.